Pues te agradezco mucho, Rosa Eugenia Chávez, mi querida doctora querida del alma, foniatra, especialista en enfermedades respiratorias y audióloga, que estés con nosotros una vez más porque tengo varias preguntas que hacerte. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues es un gusto estar contigo y con tu público. Me encanta platicar de todos estos aspectos que ahorita son muy importantes para todas las personas, ahora sí que del mundo. Pues sí, doctora querida, fíjate que me estoy con una gran necesidad de decirle a la gente pues que se cuide, que si pueden lo posible, entendemos que hay gente que no puede evitar salir de casa. Esto es un privilegio, de verdad, los que podemos mantenernos en casa, en seguridad. Pero pues más allá del cuestionamiento de lo que cada quien opine, si hay que salir ya, si estamos listos o no, esto de esta transición a lo amarillo, a lo naranja en la Ciudad de México, incluso en donde yo estoy, en el municipio de Jalisco, donde abrieron prácticamente mucho, o casi todo, yo diría, los hoteles al 30%, en fin, yo estoy asustada. Yo realmente creo que las cifras son tremendas y que en el momento donde más vemos contagios, están diciendo ya salgan todos. Entonces, quiero saber tu opinión. Sí, es muy importante que las personas entiendan que estamos todavía con números muy importantes de enfermos. El día de ayer, y ahorita va a haber más números, son 154,264 enfermos activos desde que inició la pandemia. Pero esto no quiere decir que ya hayamos terminado, ni mucho menos quiere decir que hagamos lo que cada quien estaba acostumbrado a hacer. Es muy importante que la gente entienda que el virus está activo y en nuestro país ha sido más o menos el 11% de los muertos, de las personas que desgraciadamente fallecieron, de esos enfermos. Nosotros somos 128 millones de habitantes en la República, y si nosotros tenemos un 11% de letalidad, quiere decir que la gente está llegando muy tarde al hospital y que muchos no se están cuidando adecuadamente. Por eso es mucho más alto que en el resto del mundo. El mundo tiene 5.5% de letalidad. Esto quiere decir que es la cantidad de personas que desgraciadamente fallecen. Entonces, ahorita que nosotros, por haber ya estado casi 3 meses en confinamiento y por todo lo que las autoridades en base a la economía y a todas estas curvas epidémicas deciden, es muy importante que la población entienda que tenemos que ayudar, pero muy formalmente, porque si tú sales sin cubrirte la boca, sin careta, a un lugar público, aunque te hayan dado permiso, hay un grandísimo riesgo de contagiarte. Pero entonces digo, es decir, yo no te puedo preguntar una política pública porque eso pues obviamente a ti no es de tu injerencia, ¿no? Tú eres doctora. Pero digo, entonces, ¿por qué decirle a la gente, ya salgan? ¿Y por qué cambiar de rojo a naranja? O sea, yo de bueno, verdad no es lo que puedo entender. en todo el mundo lo que hemos visto es que se tienen que ir avanzando en las actividades económicas y de la vida diaria, porque no nada más es la situación económica material, sino también es la situación social, mental y física de todas las personas, o sea, ahora sí que de todo el mundo. Entonces, como la curva en la Ciudad de México se está manteniendo a 65% de las camas ocupadas y hay una tendencia, aunque sea leve, a la baja, por eso esta semana se pidió de transición para la semana que entra. Si había menos casos de los que hubo esta semana, entonces se podía pasar a la naranja, porque lentamente los seres humanos nos tenemos que ir otra vez entrenando a estar en nuestras actividades. Pero es muy claro que vamos a tener que retomar eventualmente y que además aquí lo que a mí me preocupa y lo tengo que decir claramente es que siento muy, muy poco clara la comunicación, directamente hablando gubernamental, yo lo quiero decir, no tú. No estoy hablando particularmente del doctor Gatell o de X o de Y, no, yo digo que un día te dicen que te pongas el tapabocas, otro día te dicen que no. Apenas la semana pasada yo vi a Claudia Sheinbaum con el tapabocas en una conferencia, no lo había puesto. En la misma conferencia salía el secretario de Salud, el subsecretario con el secretario de la SEP, el secretario de la SEP sí traía el tapabocas, no lo traía el otro, en fin.
Entonces, ¿ha sido Pero esto? aquí ha habido una condición médica que desgraciadamente, bueno, yo desde el principio, porque yo trabajo con enfermedades respiratorias y con alergias respiratorias y con todas las infecciones respiratorias, yo desde el principio sí recomendé a través de amables entrevistas como la tuya, claro, o a través de comunicado a los pacientes que debían usar cubrebocas, porque nosotros tenemos muy claro, los médicos de vías respiratorias, que la transmisión de muchas bacterias y virus es a través de la saliva. Pero en este caso del SARS-CoV-2, que no se conocía mucho, en enero empezó Italia a no hacer mucho caso de los cubrebocas. La Organización Mundial de la Salud no hizo tampoco mucho caso, pero yo seguí insistiendo con las posibilidades de publicación que yo tengo, de decir, es muy sencillo. La saliva consta de dos aspectos. Una son las gotas que tú y yo vemos y otra es la nube que está aquí. Es decir, que cuando yo hablo se hacen partículas muy pequeñas tipo aerosol que se queda en toda esta área de mi cara y de mi cabeza. Y esa nube no se deshace rápido hasta que viene un viento o hasta que yo me cambio de lugar. Entonces, esa nube de saliva, que yo le digo nube, pero que es aerosol, esa se queda mucho tiempo en el aire, aproximadamente 3 horas, y si hay partículas de contaminación de las de 2.5 que tenemos en muchas de las grandes ciudades, entonces como si el virus se trepa en la saliva y después se va a las partículas. Total, es un lío. Entonces lo que era más fundamental es que la población entienda, por favor, la que está contagiando y enfermando es la saliva en su área de nube y en su área de gotas. Si nosotros al hablar emitimos gotas de saliva que llegan en un estornudo o en una tos, llegan hasta 6 metros, igual al cantar. Si nosotros estamos hablando normal como ahorita, nosotros tenemos que estar a una distancia mínima de 2 metros, pero el problema es que las partículas muy, muy pequeñas que nosotros llamamos aerosol o nube, para que las personas lo entiendan, está aquí en toda mi cara, pero además las estoy enviando afuera. Entonces, entre el aerosol y las gotas grandes, yo estoy llenando por todos lados de mi saliva. Eso quiere decir que no necesitas que te estornuden o que te tosan enfrente, o sea, nada más con que te hablen. Sí, con que te hablen, tremendo, porque además, al hablar, las pequeñas gotitas de saliva, que es la nube, se van cayendo poco a poquito, pero lo que se encontró últimamente es que se suben a las partículas que están en el aire, partículas de contaminación, y entonces llegan más fácilmente a otras personas. Pero entonces tenemos que usar el cubrebocas. Digo, apenas ayer en la noche ya lo declaraba Molina, pero insisto, hay veces que te dicen, a veces sí, a veces no. Digo, siempre a algunos nos ha quedado claro usarlo, pero entonces estamos hablando más allá de eso, también los gogles o con las caretas completas, porque no va a haber otra manera de que... Sí, va a ser gogles, cubrebocas y careta completa. Pero ¿qué tenemos que entender? Nosotros por lógica tenemos que entender. Si la saliva al hablar está aquí y se va más lejos, si tú vas a ir a visitar a una amiga en un mes y todavía las cosas no bajan de tal manera que digamos ya no hay virus como en Austria o en Alemania, que ya realmente son 20 enfermos al día, que es nada, nosotros tenemos en 12 días 3,000 y pico de pacientes enfermos. O sea que tenemos todavía mucha carga de virus. Entonces vas a visitar a una amiga, te pones tu cubrebocas, te sientas a 2 metros de distancia y platicas con ella. ¿Por qué el cubrebocas es importante? Y yo siempre lo he dicho, porque la saliva no nada más va a transmitir al SARS-CoV-2, sino transmite a muchísimos otros virus que tenemos todo el tiempo. Pero, a ver, doctora, permíteme, pero entonces si yo tengo el cubrebocas y veo a la supuesta amiga, la amiga también debe tener el cubrebocas, no nada más una de las dos, ¿verdad? Todos tienen que tener cubrebocas. Cuando tengan esta cobertura, o yo que me la compré, tienes que usar cubrebocas, eso me queda claro, porque queda aquí, ¿no? Pero en dado caso, ¿tendría yo que usar necesariamente gogles más esta pared? ¿Más la máscara completa también? O sea, los gogles son importantes cuando tú estás con muchas personas, o sea, por ejemplo, en el supermercado.
Porque ahí aunque hay muchas traigas la personas, careta completa. la careta completa. Por O eso, sea, se careta y sugiere que gogles. más gogles, más o tus lentes. Hay gente que, como Sin yo, que ver. usamos lentes, no hay Ajá. problema. Entonces, son lentes o gogles, cubrebocas y careta. Pero si Wow. vas a estar nada más con tu amiga, no necesitas los gogles porque vas a estar a 2 metros de distancia. Ya, ok. Lo importante es que te quede el concepto de que tú tienes una nube que abarca toda tu cara y que esa nube la tienes que bloquear con el cubrebocas y con la careta. Y el Y que tu pelo amiga también, igual, el pelo. pero si estás a 2 metros de distancia, entonces no te llega tan al pelo porque va bajando. Ya. O sea, recuerda que son particulitas y entonces si estás en un lugar ventilado, que es otro de los puntos fundamentales, Este es al que hay aire que libre, estar en digamos. lugares ventilados, Ok. si se puede al aire libre, o en las oficinas poner aire acondicionado o poner ventilador, porque eso va a hacer que las gotitas de la nube se vayan. Ahorita el mensaje es muy claro. Hay que protegerse con cubrebocas en la calle, sobre todo si estás en lugares donde hay más gente. Hay que guardar la distancia, aunque te digan que eres una persona demasiado exagerada. Hay que guardar esa distancia con los familiares si no viven contigo. Si viven contigo, hay que tener una distancia más cuidadosa, pero no tanta como si no viven contigo. En los lugares de trabajo hay que limpiar todo. Hay que llegar a casa y hay que limpiarse uno. No hay de otra, porque los contagios siguen y la única manera para que bajemos los contagios es que cada uno de nosotros nos cuidemos. Si yo me cuido, me tapo y me aguanto con el incómodo cubrebocas, no me voy a contagiar. Y yo como médico soy de mucho más riesgo que otras personas. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Si tienen cualquier síntoma, aunque no sea fiebre, aunque no sea tos, pero que tienen moco, que tienen pérdida de olfato, cualquier cosa, hay que ir a que se la atienda el médico o mandar un mensaje, pero no esperarse, porque yo ya tengo muchos pacientes que me hablaron demasiado tarde, los tuve que mandar al hospital y entonces unos fallecieron, otros no, y eso ha sido una desgracia porque la gente tiene toda la información a la mano. Aparte, por ejemplo, tu público se puede comunicar contigo, se puede comunicar con las personas que apoyamos con esta información. Y a mí me han hablado muchísimo por teléfono para decirme qué actitud tomar y qué hacer y a dónde ir. Y lo que es importante es que la gente ayude. Muchísima gente me ayuda.